Hay antes un saludo para Uri Jaciel. Bueno, empecemos. La emperatriz moreliana. De Ana María Josefa Ramona Huarte Muñoz Sánchez de Tagle, guapa, joven, morena y rellenita, se enamoró de José Joaquín de Iturbide, sin llegar a pensar que, algún día, por azares del muy caprichoso destino, llegaría a ser emperatriz, no solo de Valladolid, sino de todo México. Se conocieron ambos en la Plaza de las Rosas, en donde se situaba un colegio destinado a las familias de abolengo de Valladolid. Los días sábado, las niñas ricas que asistían al dicho colegio, acostumbraban pasearse por un balcón que corría a todo lo largo de la planta baja, a fin de que los jóvenes adinerados y garbosos pudieran admirarlas en todo su esplendor. Entre estos jóvenes se encontraba Agustín de Iturbide, vestido de uniforme azul, que acudía, puntualmente, para admirar a Ana María, de la cual se encontraba perdidamente enamorado. Ana María fue hija del poderoso Isidro Huarte, intendente y destacado insurgente de Michoacán. Además de ser la nieta del marqués de Altamira, por lo tanto era una niña casi noble. Cuando la muy enamorada pareja decidió casarse, ella tenía tan solo 19 años, Agustín contaba con 22. El acto eclesiástico tuvo lugar en la catedral, el 27 de febrero de 1805. Como era costumbre, la novia fue dotada con 100,000 pesos, cantidad que para la época era formidable. Con parte de ella, los recién casados compraron una hacienda allá por Marabatío, donde iniciaron sus primeras experiencias matrimoniales. Leyenda de México, imagen de la emperatriz. El nombre completo del novio era Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, nacido el 27 de septiembre de 1783. Provenía de una familia de raíces navarras, cuya estirpe dio inicio en el siglo XIII, a la cual el rey Juan II de Aragón otorgó el título de nobleza. Don José Joaquín de Iturbide, nacido en 1739, emigró a la Nueva España en el año de 1766, con el fin de hacer la América, es decir, de conseguir la fortuna que ameritaban sus blasones. Decidió radicar en Valladolid de Michoacán, y ya para 1786, era miembro del consulado municipal, y había adquirido una hacienda en Quirió. Entonces, decidió casarse con doña Josefa de Aramburu y Carrillo de Figueroa. Tuvieron 5 hijos, todos murieron, menos Agustín, que se convirtió en el heredero de la familia. Fue educado siguiendo las más estrictas costumbres españolas. Estudió en Valladolid y, a la edad de 15 años, su padre lo mandó a administrar a Hacienda de Quirió. No puso acostumbrarse a la vida campirana, y en 1797 fue nombrado subteniente, después de estudiar en el Colegio de San Nicolás y en la Academia de Oficiales. Siendo oficial del ejército español, luchó contra los insurgentes, y tuvo que huir a la Ciudad de México, a raíz de la toma de Valladolid en 1810. Acusado de malversaciones por los oficiales del ejército y vencido en la batalla de Cóporo por Ignacio López Rayón, el virrey Félix María Calleja del Rey lo destituyó de su cargo militar. Agustín se refugió en su hacienda y, poco después, se fue a la Ciudad de México. Después de muchos avatares revolucionarios que todos conocemos, y de la participación de Iturbide contra los insurgentes, sus alianzas, sus traiciones y su participación en la insurgencia al mando del ejército trigarante, el 21 de julio de 1822, nuestro personaje fue nombrado Agustín I, por la divina providencia y por el Congreso de la Nación, para perder su cargo de emperador el 22 de marzo de 1823, y partir al exilio rumbo a Europa. Dice la Conseja Popular que, en el apogeo de su gloria, unas monjas idearon en su honor los famosísimos chiles en nogada, logrando con sus ingredientes formar la bandera mexicana. Durante sus años al servicio de los virreyes, Agustín logró bastante fama, mientras su esposa, abnegada y fiel, tenía un hijo tras otro. Poco después, cuando el Congreso decretó, el 22 de junio, que la corona fuera hereditaria, se coronó como emperatriz a Ana María en la misma ceremonia en que Agustín de Iturbide nos convirtió en imperio. Heredaría el trono el primogénito, con el título de príncipe imperial, y los demás hijos que hubiere Ana María, serían príncipes a secas. El padre de Iturbide también tuvo derecho al título de príncipe de la Unión, y su hermana Nicolasa se convirtió en la princesa de Iturbide. A ambos se les debería dar el título de altezas. Ana María se convirtió en emperatriz en la Catedral de México, que lucía resplandeciente. El obispo de Guadalajara, junto con el de Oaxaca y Durango, llevaron al cabo el rito de la unción, mientras que el presidente del Congreso colocó la corona imperial en la cabeza de Agustín, quien, a su vez, coronó a Ana María. Una vez sentada en el trono, escuchó al prelado decir en voz muy alta: «Vivat imperator in aeternum». Y la respuesta de los asistentes: «Vivan el emperador y la emperatriz».
Después, Ana y su marido se fueron al Palacio de los Virreyes, desde cuyo balcón saludaron al pueblo. Para la ocasión se acuñaron monedas en las que se podía leer por un lado Agustín y Ana en su feliz exaltación al trono imperial de México, y por el otro, la patria lo lleva al trono. Mientras reinó, Ana María vivió en una majestuosa casa de estilo barroco situada en la calle de Pláteros, actualmente, Madero. Pero las cosas no resultaron bien e Iturbide fue derrocada. Ana María, junto con su familia compuesta de 9 hijos y un ex emperador, se tuvo que marchar a Italia. Un año después de haber dejado su país, el 11 de mayo de 1824, la familia regresó a México. A poco de llegar, Ana perdió a su marido, quien fue fusilado en Padilla, Tamaulipas. Poco tiempo después, pensando ya en su muerte, Ana adquirió una cripta en el cementerio de la iglesia de San Juan Evangelista en el año de 1849. 12 años después moría de hidropesía, un 21 de marzo de 1861. Hola, soy Flaky. Y yo contaré la segunda historia. Bueno, empecemos. El Día de la Madre. Hace ya tiempo que en nuestro país se celebra el Día de las Madres el 10 de mayo. Esta fiesta nos llegó vía los Estados Unidos como un préstamo cultural que tuvo como inicio la buena intención de una amorosa hija para con su madre, pero que en la actualidad se ha convertido en una fecha beneficiosa para las utilidades de los comerciantes. El 10 de mayo se quedó con nosotros y adquirió cartas de naturalización en este país tan proclive a adorar a las madres, aunque solo sea por un día. Pero si bien es cierto que la costumbre nos llegó del país vecino, el concepto de venerar la maternidad, la fertilidad y la creación de formas de vida humana o agrícola, ha acompañado al hombre desde las primeras civilizaciones de Europa, Asia, África y América. Así pues, podemos afirmar que los egipcios adoraban a Isis, esposa y hermana de Osiris, diosa madre de la fertilidad y de la producción de cereales. La diosa Demeter, conocida y reverenciada por los romanos como Ceres, fue la madre tierra, deidad de la agricultura a quien los hombres deben el cultivo de los cereales. Entre los romanos fue sobresaliente Tellus, Terra, la diosa que encarnaba la fertilidad. Se la representaba en forma de mujer con múltiples senos llenos de leche. Entre los fenicios Astarte tenía como atributo ser la diosa generadora de la vida, principio y génesis de la naturaleza, a más de exaltar los amores y los placeres carnales. En el hinduismo tenemos a la diosa Devi, representante de la energía femenina del único creador, la amable y gentil madre. En la antigua mitología china, Nua es un dios dual, normalmente representado como mujer, que forma parte de los 3 augustos y los 5 emperadores. Representa a la madre creadora, la diosa esposa, hermana, líder tribal y emperador. En las tierras andinas, entre los pueblos indígenas reinó, y aún reina, la Pachamama, la madre tierra, divinidad protectora de los humanos, diosa de la fecundidad y la fertilidad. Dentro de nuestras culturas mesoamericanas tenemos a la diosa Coatlicue, la de la falda de serpientes, diosa terrestre de la vida y de la muerte, la cual también recibía el nombre advocatorio de Tonantzin, nuestra madre, y de Teteoinan, madre de los dioses. Madre, Ana Jarvis. Veamos ahora cómo surgió en los Estados Unidos de Norteamérica el tan sonado Día de las Madres. En dicho país, este día se festeja el segundo domingo de mayo. En el otoño de 1872, por iniciativa de la escritora Julia Wardowe, se realizó la primera celebración pública del Día de las Madres, con una manifestación pacífica en la que participaron todas las madres de las familias que habían perdido un hijo en la guerra. Sin embargo, las manifestaciones no fueron muchas y la costumbre se perdió. Poco después, en 1890, una mujer llamada Mary Tessa Ann, nacida y radicada en Kentucky, pensó que el 20 de abril, día del cumpleaños de su madre, a la que quería mucho, debía ser instaurado como una festividad anual dedicada a todas las madres. Hizo su propuesta ante un grupo de amigas maestras que no la tomaron en cuenta, el proyecto fracasó. 2 años más tarde, el pastor Robert K. Cummings de la Iglesia Universalista de Nuestro Padre, en Baltimore, quiso que todos los 22 de abril se realizara un servicio religioso en honor a todas las madres del mundo. La fecha estaba relacionada con el día en que su madre había muerto. Todo volvió a fracasar.
Y lo mismo sucedió con los intentos de Frederick en 1902. En 1907 o 1905, Anna Jarvis, una sufrida hija soltera dedicada exclusivamente a su madre, que no tenía hijos y vivía en Grafton, Virginia, a raíz de la muerte de su madre inició una campaña nacional para instaurar un día dedicado a las madres norteamericanas. Envió cartas a maestros, abogados, políticos, religiosos, y a todas las personalidades que se le ocurrieron, planteándoles su deseo. Todos estuvieron de acuerdo. Así, ya en 1910 la fiesta se celebraba en casi toda la Unión Americana. Pero no fue sino hasta 1914 cuando el presidente Woodrow Wilson firmó la Declaración Oficial del Día de las Madres para ser celebrada el segundo domingo de mayo. Como la fiesta empezó a tener un carácter más comercial que venerable, en el año de 1923, Anna Jarvis pidió a las autoridades que se quitase la fiesta del calendario de fiestas oficiales. Su reclamo ocasionó varios disgustos y el rechazo de su petición. Poco antes de morir, Anna hizo público su arrepentimiento por haber iniciado una celebración que solo beneficiaba a los comerciantes. Cabe mencionar que anteriormente a estos acontecimientos, en la Inglaterra medieval se conmemoraba el cuarto domingo de Cuaresma como el Domingo de la Madre. En este día, los niños trabajadores que habían estado fuera de sus casas como aprendices en los talleres, retornaban para visitar a sus mamás y les llevaban un regalito o una torta de frutas con pasta de almendras, hecha específicamente para la fecha. En México, la fiesta cuenta con casi un siglo de existencia, cuando el periodista Rafael Alducín, del periódico Excelsior, el 13 de abril de 1922, realizó una invitación para que se fijara una fecha para conmemorar este día, imitando la fiesta norteamericana. Le tocó al 10 de mayo y así se mantuvo hasta nuestros días. No todos los países festejan el mismo día, por ejemplo, el segundo domingo de mayo. Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, China, Canadá, Colombia, Perú, Venezuela. El 14 de mayo, Samoa. El 15 de mayo, Paraguay. El 26 de mayo, Polonia. El 27 de mayo, Bolivia. El 30 de mayo, Nicaragua. El último domingo de mayo, Francia. Y aún se extiende la fecha hasta agosto como en Tailandia y Amberes, Bélgica. Fuente: El Día de la Madre. Leyendas mexicanas varias. Bueno, yo soy Giovanni. Contaré la tercera historia. Bueno, empecemos. Las mujeres de Emiliano Zapata. Leyenda revolucionaria. Por los campos de Morelos, se escucha cantar al viento, un canto que no envejece, un canto que se hace eterno. Emiliano está en los cerros. Emiliano no se ha muerto. Fragmento del corrido a Zapata, de Paco Charona. Es innegable que Emiliano Zapata fue un hombre guapo, carismático, interesante y, según la leyenda, sumamente mujeriego, aunque parecer ser que siempre regresaba a su primer amor, doña Inesita. Emiliano nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879, y murió, cruelmente asesinado, en Chinameca un 10 de abril de 1919. Nació en una familia campesina. Su padre se llamaba don Gabriel Zapata y su madre doña Cleofás Salazar. Este hombre, el más importante de los caudillos de la Revolución Mexicana, que estuvo al mando del glorioso Ejército Libertador del Sur, de niño fue educado por un viejo profesor, exsoldado juarista, de nombre Emilio Vera. De muy joven trabajó como labrador y arriero, para poco después ser llevado a la fuerza por la leva, por haber raptado a la muchachita, Inés Alfaro Aguilar. En 1910, se encontraba en el 9º Regimiento de Caballería en la ciudad de Cuernavaca, Mor. Como caballerango del jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz, don Pablo Escandón. Más adelante pasó a servir a Ignacio de la Torre, yerno del tirano Díaz. En 1909, Emiliano fue elegido calpuleque, jefe de la junta que defendía las tierras de Anenecuilco, cargo que le permitió estudiar los documentos que acreditaban el derecho de los pueblos de la comarca a las tierras de la zona, y que la ley Lerdo, promulgada por Ignacio Comonfort, había negado y rechazado. Desde entonces, se convirtió en líder agrarista pro defensa de los derechos de los campesinos a la tierra. Tierra y libertad fue su lema. El 10 de marzo de 1911, tras una plática de Pablo Torres Burgos con Francisco I. Madero, en los Estados Unidos, Emiliano tomó las armas junto con otros 72 campesinos, bajo la proclama El Plan de San Luis.
Emiliano acababa de entrar de lleno en la revolución. Emiliano Zapata y Josefa Espejo. Emiliano Zapata tuvo 9 esposas. La primera fue Inés Alfaro Aguilar, con la que procreó a Guadalupe Nicolás, nacido en la villa de Ayala, Morelos, el 6 de diciembre de 1904 y fallecido el 17 de agosto de 1979 en la Ciudad de México. Juan Ponciano y María Elena, de los que se ignoran los datos de su nacimiento y muerte. Inés fue una joven morena, dulce, resignada, que siempre perdonó a Emiliano sus infidelidades con otras mujeres, no en vano era mujer de la época y campesina de nacimiento. La segunda mujer de don Emiliano se llamó Josefa Espejo Sánchez, foto, natural de San Miguel de Anenecuilco, nacida el miércoles 19 de marzo de 1879, hija de Fidencio Espejo Avelar y Guadalupe Sánchez Merino. Josefa pertenecía a una familia de hacendados porfiristas de dinero y poder político, cuya casa estaba situada en el Camino Real que llevaba a la villa de Ayala, al pie del Cerro El Mirador y frente al Canal de los Tomases. Josefa tuvo una infancia feliz, mimada y llena de satisfacciones, con una preparación religiosa muy rigurosa como era costumbre dentro de las familias acomodadas de la época, y con aprendizaje de la lectura y escritura a cargo de su profesora María de Jesús Rivera, a más de la obligada preparación en las tareas del hogar. Todo era tranquilidad y paz en el hogar hasta que la niña Josefa conoció y se enamoró de Zapata. El padre no aceptaba el romance de su hija con un gañán, desprovisto de dinero y de clase social inadecuada, además de ser contrario a don Porfirio Díaz. Según afirman varios testimonios, el padre amonestaba a Josefa con estas palabras: Emiliano no te conviene, es un verdadero barrendero, jugador, mujeriego que no tiene ni burro que montar. Pero nada pudo detener el amor de la pareja, y valiéndose de 1000 excusas lograban cartearse con la complicidad de un amigo del caudillo. Cuando la chica iba a lavar vasijas en el agua de la Pancle de los Tomases, Emiliano, acompañado de tal amigo, colocaba una carta en el sombrero el cual dejaba caer al agua, para que su amada pudiese recogerlo unos metros más adelante y apoderarse de la misiva. O bien, por la noche Emiliano silbaba y ponía a su caballo a correr a todo galope, así Josefa se enteraba que al día siguiente debía recoger un mensaje bajo una piedra del Tecorral, el muro pequeño de rocas apiladas, que solo ellos conocían. Las condiciones del noviazgo mejoraron cuando la familia se trasladó a la villa de Ayala en el año de 1909. Entonces Emiliano llegó al atrevimiento de llevarle serenata a su novia. Cuando murió don Fidencio, el padre de Inés, los novios clandestinos se casaron en el mes de agosto de 1911 en la parroquia de San José de la villa de Ayala. El vestido de novia lo diseñó la señora Olaya Naranjo de San Pedro Apatlaco, y el fotógrafo fue el señor Salvador Medina. Ni que decir tiene que la boda llevó al rompimiento con las familias porfiristas de la región, quienes nunca perdonaron a los Espejo el haber emparentado con un revolucionario de mala muerte. Los padrinos de la boda fueron Francisco I. Madero y su esposa Sara Pérez de Madero, quienes obsequiaron a Josefa con un camafeo de oro y coral, y aretes a juego. El banquete de bodas consistió en frijoles y arroz, y estuvo amenizado con bandas de música de viento. Según cuenta la leyenda, Emiliano pidió a Josefa que no usara el vestido de novia, que era un tanto cuanto lujoso, y que en su lugar se pusiese un vestido de percal de los usados por las campesinas. Del matrimonio nacieron Felipe, el primogénito, fallecido a los 3 años a causa de la mordida de una víbora del cascabel en el Cerro del Jilguero, cuando sus padres, por razones políticas, se ocultaban en él. La segunda hija se llamó Josefa, quien nació en Tlaltizapán, y murió a causa de la picadura de alacrán. Josefa perdió a sus 2 hijos y siempre vivió en un continuo temor de ser asesinada en manos de Victoriano Huerta, el presidente golpista, o por Venustiano Carranza, quien en su afán de dañar al caudillo del sur, hizo presas a la madre de Josefa, doña Guadalupe Sánchez, y a sus hermanas Félix, Juana e Ignacia, así como a su sobrino Ángel, y a su tía Gabriela Espejo. Al morir Zapata, Josefa fue conocida como la Generala, quien encontró la muerte el 8 de agosto de 1968, en su casa de la villa de Ayala. Fue la única esposa legal de Emiliano Zapata, reconocida oficialmente el 1 de diciembre de 1934 por el general Lázaro Cárdenas del Río en su protesta como presidente de la República. A más de Josefa, el enamoradizo Emiliano Zapata tuvo amoríos con Margarita Sá en Sugalde, Yautepec, Mor. 1899, México, 1974, Petra Portillo Torres, María de Jesús Pérez Caballero, Georgina Piñeiro, Gregoria Zúñiga, Matilde Vázquez, y Luz Zúñiga, con quien no tuvo hijos. Zapata tuvo en total 16 hijos habidos de sus famosos y legendarios amoríos. Fuente: Las mujeres de Emiliano Zapata. Leyenda revolucionaria.
Leyendas mexicanas varias. Bueno, yo soy Flaky. Y yo contaré la cuarta historia. Bueno, empecemos. La banda del automóvil gris. Leyenda urbana. En el año de 1915, un grupo de famosos ladrones fue conocido como la banda del automóvil gris. Se presentaba en domicilios particulares de gente adinerada y en comercios importantes para atracarlos. Los integrantes de la banda se presentaban con órdenes de cateo oficiales, pero ilícitas, vestidos con uniformes carrancistas, verídicos, y cometían los asaltos. Una vez efectuado el delito, se subían a un vehículo gris, un Fiat modelo 1914, y huían prestamente hacia los barrios pobres de la Ciudad de México. La situación de inseguridad que reinaba en el país por esos tiempos revolucionarios era propicia para cometer toda clase de delitos, pues la inseguridad social era absoluta. El gobierno efectuaba numerosos cateos en busca de armas y enemigos, verdaderos o no, lo cual favorecía la tarea delictiva de la banda del automóvil gris. Los ciudadanos vivían asustados e indefensos ante tal situación, un poco como ahora. A la banda la dirigía Higinio Granda, quien organizaba los robos y los temibles secuestros, en combinación con algunos generales carrancistas que se encontraban involucrados. Ya de por sí la entrada de Carranza y su gente, los Carranclanes, a la capital produjo pánico debido a los saqueos y crímenes que cometían, razón por la cual los verbos robar y carrancear llegaron a ser sinónimos. Las órdenes de cateo utilizadas por la banda estaban firmadas nada menos que por el general Pablo González, lugarteniente de Venustiano Carranza. Este hecho era conocido por don Emiliano Zapata, quien en una carta abierta dirigida a Carranza, denunciaba: esa soldadesca lleva su audacia hasta constituir temibles bandas de malhechores que allanan las ricas moradas y organizan la industria del robo a la alta escuela, como lo ha hecho ya la célebre mafia del automóvil gris, cuyas feroces hazañas permanecen impunes hasta la fecha, por directores y principales cómplices personas allegadas a usted o de prominente posición en el ejército. Su voz no fue escuchada. Aparte de Higinio Granda, formaban la banda Santiago Risco, Bernardo Quintero, agricultor de Almoloya, Aurora García Cuellar, de 24 años, Rafael Mercadante, uno de los principales jefes, Ángela Agis o Sánchez, de Apan, Hidalgo, y amante de Higinio. Había otros participantes entre los que se encontraban extranjeros, pues entre ellos había 4 españoles. Todos los integrantes habían escapado de la cárcel de Belén de la Ciudad de México. El mismo Higinio Granda había huido de ella disfrazado de mujer, a raíz del asalto a la cárcel por parte de los generales Félix Díaz y Manuel Mondragón, realizado a fin de liberar a Bernardo Reyes y derrocar a Francisco I. Madero. El golpe fracasó, pero un grupo de presos aprovechó la intentona para escapar. Los futuros integrantes de la banda. Ya organizada la banda, el primer golpe que dio fue al Tesoro de la Nación. Una noche se detuvo el Fiat gris frente a la tesorería. Un guardia le ordenó al chofer moverse de ahí, el vehículo avanzó unos metros, se detuvo, y salieron 2 soldados, José Fernández y León Cedillo, más 4 policías que eran Risco, Granda, Oviedo y Chao. En el Fiat solamente quedaron 2 ladrones. Mientras los bandidos explicaban al guardia que venían a prehender a unos subversivos que vivían cerca de ahí, del carro bajó el Pifas, un cerrajero excelente y amoral, y abrió los candados de la reja, al tiempo que los mafiosos liquidaban a los otros guardias que se encontraban dentro de la tesorería. Una vez que entraron, el Pifas abrió las cajas fuertes, y se llevaron en costales todo el contenido en dinero y alhajas. Como inicio era un buen inicio. Entre los muchos hechos delictivos que cometieron, destaca el llevado a cabo en la casa del ingeniero Gabriel Mancera, en las calles de Donceles número 94 de la Ciudad de México. Mancera era un rico minero nacido en el estado de Hidalgo, quien contaba con varios fundos en Mineral del Chico, Hidalgo, además de ser dueño de varias fábricas de textiles en Tulancingo, y propietario de los ferrocarriles Hidalgo y del Noroeste. Lo robado a Mancera, quien fuera en su momento presidente municipal de Pachuca y diputado, ascendió a 434.960 pesos.
En el botín se encontraba un collar de esmeraldas que pasó a adornar el cuello de la gatita blanca, María Conesa, primera triple española del teatro principal, obsequiado por Pablo González, de quien fuera amante, o quizá por el mismo Higinio, con el que también tuvo sus quereres. Los fascinerosos empezaron a vigilar las casas de mujeres solas, sin hombres en ellas, como fue el caso de la señora Carmen, viuda de Rocha, y de Fabiola, su bella dama de compañía. A Fabiola Bernardo Quintero la enamoró. Al poco tiempo de hacerle la corte, se presentó en la casa de su amada vestido de militar. Ante el asombro de la chica, Bernardo le dijo: «Hazte a un lado, preciosa, que venimos a asaltar a tu patrona». Maniatándolas, procedieron a desvalijar la casa. Antes de irse, Bernardo quitó el pañuelo que silenciaba la boca de Fabiola y le dio un beso de despedida. Recordemos que la chica era guapa. Después de muchos secuestros y robos, la banda fue apresada y se ordenó el fusilamiento de los 10 cabecillas más importantes, quienes fueron condenados a pena de muerte por 2 robos de los 8 de que se les acusaba. El primero en ser aprehendido fue León Cedillo, quien chivateó y denunció a los demás. Granda logró escapar, y nunca se supo nada más de él. Dicho fusilamiento se encomendó al comandante militar de la Ciudad de México, el general Francisco de P. Mariel, revolucionario que llevó a cabo el levantamiento a favor de Francisco I. Madero en Huejutla, Hidalgo. Un poco de tiempo antes del fusilamiento, Pablo González conmutó la pena de muerte a José Fernández, Rafael Mercadante, Francisco Oviedo, Luis Lara y Bernardo Quintero. La ejecución de los demás integrantes de la banda del automóvil gris quedó inmortalizada en una fotografía tomada por el famoso fotógrafo Agustín Víctor Casasola. Poco tiempo después del fusilamiento, Pablo González Garza se dedicó a preparar el asesinato de Emiliano Zapata, acontecido el 10 de abril de 1919, en la hacienda de Chinameca, Morelos. Corrido de la banda del automóvil gris. Señores, tengan presente lo que les voy a cantar sobre esa banda de gente que asalta la capital. ¿Será que el diablo la ayuda a tanta mala acción? ¿O los mismos generales de la revolución dicen que todos salieron de la cárcel de Belén y que rodean a las casas por encargo de la ley? Y andan esos rateros en un automóvil gris, robando tanto dinero y joyas. Hay que decir, unos son mexicanos y otros no lo son, soldados y policías, cristianos sin corazón. Señores, pongan cuidado, que les daré un pormenor. Son peores que un terremoto, y el jefe es un español, con órdenes de cateo. Saquean la capital, cogiendo todo lo ajeno, buscando un arsenal. Todita la gente tiembla, sin hallar ni qué pensar. Con estos hijos de gestas, Dios mismo se debe cuidar. Ni toda la artillería del Palacio Nacional salvó a la tesorería de un robo sin igual. Señores, ya me despido. Que sigan sin novedad. Cuídense de los vecinos y de la autoridad. Fuente: la banda del automóvil gris. Leyenda urbana. Bueno, yo soy Giovanni. Y contaré la última historia. Bueno, empecemos. La Adelita. Leyenda revolucionaria. La famosa Adelita de la canción existió en la vida real antes de convertirse en personaje de leyenda como soldadera revolucionaria. Es decir, que formó parte de las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana de 1910, que marchaban junto con los soldados como cocineras, enfermeras, ayudantes, enterradoras y amantes. Su nombre completo fue Adela Pérez Velarde. Nació en Ciudad Juárez el 8 de septiembre de 1900. Fue nieta de Rafael Velarde, quien fuera amigo de don Benito Juárez y en cuya casa el benemérito se alojó, en su camino hacia el norte de la República Mexicana, en los días aciagos de su lucha contra los invasores franceses. Adela se dedicó a la enfermería, la cual estudió pese a la oposición de su padre, un rico comerciante de Ciudad Juárez. En 1914, dio la casualidad que atendiese a un soldado herido llamado Antonio del Río Armenta, quien, profundamente enamorado, le escribió un corrido súper conocido por todos los mexicanos y algunos extranjeros. Veamos su letra completa. Leyenda mexicana. La Adelita. En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento, y una joven que valiente lo seguía locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba,
que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía, aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Una tarde en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, y la voz de mujer que sollozaba, su plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla, el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le canto de esta manera. Adelita, Adelita, no me vayas a olvidar, y si acaso yo muero en batalla, y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Ya me despido de mi querida Adela, solo un recuerdo, quisiera yo llevar su retrato grabado en mi mente para nunca su amor olvidar. Existen otras versiones acerca de quién fue el verdadero compositor de este corrido tan famoso. Para algunos, la compuso un capitán veracruzano llamado Elías Cortázar Ramírez. Otros interesados opinan que se debe a la pluma de un sinaloense, Ángel Viderique, que la creó a orillas del mar, ya que uno de sus versos dice, la seguiría por tierra y por mar. Se cree también que el corrido fue compuesto en abril de 1913, cuando fue tomada la ciudad de Camargo, Chihuahua por las tropas revolucionarias. A veces al corrido se le considera anónimo, y que una vez el general Domingo Arrieta lo escuchó en un rancho sinaloense, le gustó mucho, y pidió al maestro de la banda militar, Julián S. Reyes, que lo escribiera y lo instrumentalizara. Como Adelita formaba parte de la Brigada de la Cruz, o Asociación Mexicana de la Cruz Blanca, fundada por la señora Leonor Villegas de Manón, desde 1903 se dedicaba a atender a los heridos soldados villistas de la famosa División del Norte comandada por Francisco Villa. La chica se incorporó a la división, entonces al mando del general Carlos Martínez, a muy temprana edad, 13 años. Estuvo en el Ejército del Noroeste en Chihuahua, Zacatecas, Torreón, Aguascalientes, Morelos y en la Ciudad de México. Adelita la llamaban el general Pancho Villa y el general Rodolfo Fierro, diminutivo con el que pasó a la leyenda. Entre sus conocidos figuraban generales tan importantes como Pablo González y Venustiano Carranza. Cuando la revolución se dio por terminada, Adela recibió un homenaje por sus servicios prestados en batalla y, en 1941, se la nombró veterana de la revolución por su participación contra la usurpación huertista, recibiendo una pensión vitalicia que la alejó del trabajo burocrático que en ese tiempo ejercía. En 1962, se la nombró miembro de la Legión de Honor Mexicana. El documento oficial de su pensión dice a la letra, Primera Comisión de Hacienda, la señorita Velarde es veterana de la revolución, según lo compruebe por oficio no. 9734 de fecha 22 de febrero de 1941, girado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Ostenta la condecoración del mérito revolucionario que se otorga por servicios prestados durante el segundo período comprendido del 20 de febrero de 1913 al 15 de agosto de 1914. La interesada militó al lado del Venustiano Carranza, quien la tenía en muy alta estima, así como otros jefes revolucionarios que la trataron y reconocieron sus grandes dotes humanitarias, ya que dedicó su juventud y su vida al cuidado de heridos y enfermos, al triunfo de la causa, prestó servicios en la Cruz Blanca Neutral, habiéndosele otorgado una mención honorífica por su labor altruista y desinteresada. Artículo único. Como recompensa a los servicios prestados, se concede a la señorita Adela Velarde Pérez, pensión de $750 mensuales, que le será pagada íntegramente por la Tesorería General de la Nación, mientras la interesada conserve su estado actual civil. Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, México, DF, a 8 de diciembre de 1961. La legendaria Adelita murió de cáncer, olvidada y en la miseria, la noche del 4 de septiembre de 1971, en el Hospital de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Sic transit gloria mundi. Fuente: La Adelita. Leyenda revolucionaria.